Bien, y hablemos de oído, ¿correcto? Bien, el oído es bastante sencillo. El oído se divide en tres regiones, la región del oído en tres regiones. Vamos a tener el oído externo, el oído medio y el oído interno. ¿Correcto? Bien, el oído externo, básicamente, recuerden, este es lo elemental, el oído externo tiene dos componentes. El oído externo tiene dos partes. Uno es la famosa oreja. La oreja, o también llamada pabellón auricular. La oreja o pabellón auricular. ¿Correcto? ¿Y esta porción de acá cómo se llama? El conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo. Entonces, oreja o pabellón auricular más conducto auditivo externo, todo junto, oído externo. ¿Estamos de acuerdo? Oído externo entonces es oreja o pabellón auricular más conducto auditivo externo. En el fondo del conducto auditivo externo, en la porción más interna del conducto auditivo externo, vamos a encontrar una famosa membrana. ¿Cómo se llama esta membrana? El tímpano, o también conocida como la membrana timpánica. La membrana timpánica o tímpano, que es una membrana cerrada, es una membranita cerrada, que tiene la función así como el cuero de los tambores. ¿Algunos han tocado tambor, batería? Entonces, ese cuero que sobre lo que uno golpea, esa función tiene el tímpano. Tiene la misma función, es impactada por los sonidos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El tímpano, la membrana timpánica, marca el final del oído externo y está separando el oído externo del oído medio. ¿Me dejo entender? El oído medio. El oído medio también se le conoce como la caja timpánica o cavidad timpánica. ¿Ya? Para los otorrinos, que son los especialistas en esta área, otorrinolaringólogos, los otorrinos, y dicen la cavidad timpánica, la caja timpánica, ya. Eso es el oído medio. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo la membrana timpánica, el tímpano, que la cavidad timpánica, que la caja timpánica. ¿Me dejo entender? En la membrana timpánica está separando la caja timpánica del conducto auditivo externo. ¿Me entienden? Ahora, dentro de la caja timpánica, dentro del oído medio, característicamente vamos a encontrar una cadena de tres huesecitos. ¿Cuáles son? El martillo, el yunque y el estribo, ¿no? Martillo, yunque y estribo. Bien, por si acaso, estos tienen su sinónimo. Al martillo, ¿con qué otro nombre se le conoce? El hueso maleolar. Maleolar. El maleolar es el martillo, ¿correcto? Martillo o maleolar. Al yunque, ¿con qué otro nombre se le conoce? Íncudo. Íncudo, con D de dedo. Íncudo. El íncudo es el yunque. ¿Correcto? Y al estribo también se le conoce como, lo voy a escribir acá, estapedio. La nomenclatura actual le está llamando estapedio, ¿eh? No le llama estribo, le dice estapedio. Pues van a ver el nervio del estapedio, van a ver. ¿Y qué es el estapedio? El estapedio es el estribo. Entonces más o menos se parecen, ¿no? Martillo, maleolar. Yunque, íncudo. Estribo, estapedio. ¿Estamos claros? Son los tres huesecitos. ¿Y dónde están esos tres huesecitos? En el oído medio, en la cavidad timpánica, en la caja timpánica. ¿Quedó claro? Muy bien. Ahora, el oído externo y el oído medio tienen algo en común. Contienen aire. El oído externo y el oído medio contienen aire. Significa entonces que tanto el oído externo como el oído medio están en comunicación con el exterior. ¿Me dejo entender? Pregunta, ¿por dónde entra el aire que ocupa el oído externo? Pues entra por la oreja, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entra por la oreja.
Por ahí entra el aire que ocupa el oído externo. ¿Me dejo entender? Pero pregunta, ¿por dónde entra el aire que ocupa el oído medio si la membrana timpánica es cerrada? Ya, entra por, aquí hay una comunicación. El oído medio tiene acá una famosa comunicación. Esa es la famosa trompa de Eustaquio. La famosa trompa de Eustaquio, o llamada la trompa faringotimpánica. Faringotimpánica, y eso lo vimos en la clase pasada. Esta comunica la nasofaringe, ¿se acuerdan? La nasofaringe con el oído medio. Por eso está bien su respuesta, doctora, está muy bien. El aire entra por la nariz, porque cuando uno inspira por la nariz, el aire llega hasta la nasofaringe. Hasta la nasofaringe. Y si la trompa de Eustaquio está permeable, está abierta, ese aire ingresa hasta el oído medio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la función de esta trompa de Eustaquio? Igualar la presión del oído medio con la presión externa, con la presión atmosférica. Esa es la función que tiene. Igualar la presión del oído medio con la presión atmosférica. ¿Y por qué? Porque ya les he dicho que este tímpano funciona como el cuero de un tambor, de una batería, ¿me dejo entender? Conforme es golpeado por los sonidos, por las ondas sonoras, el tímpano que es impactado por las ondas sonoras, en la medida que va siendo impactado, esto genera elevación de la presión en el oído medio. Eleva la presión en el oído medio. Esa presión tiene que desfogar. Y desfoga por la trompa de Eustaquio, hacia la faringe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces por ahí también entra aire. ¿Me han entendido? Perfecto. Ya está. Y por último, el tercer componente, el oído interno. El oído interno, o llamado el laberinto. El laberinto. El oído interno es el laberinto. ¿Me hago entender? Y este laberinto tiene dos componentes. Un laberinto óseo y un laberinto membranoso. ¿Ya? ¿Quién envuelve a quién? El óseo contiene al membranoso. Es como si yo, tengo esta botellita acá, es como si yo tuviera dos botellas, una dentro de la otra. Como si yo tuviera dos botellas, una dentro de la otra. La botella externa es el laberinto óseo y la interna es el membranoso. ¿Me dejo entender? El óseo contiene al membranoso. ¿Estamos de acuerdo? El laberinto, el oído interno, a diferencia del oído medio y del oído externo, ¿qué contenían el oído externo y el oído medio? Aire. El oído interno no tiene aire. El oído interno tiene, igual que la botella, fluidos, líquidos. El oído interno está ocupado por líquidos. Imaginemos que tenemos dos botellas, una dentro de la otra, y ambas contienen líquido. Hay líquido entre la botella externa y la botella interna, y hay líquido dentro de la botella interna. ¿Me dejo entender? Entonces es muy sencillo. El oído externo, perdón, el laberinto óseo, perdón, el laberinto óseo, entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso hay líquido. Ese líquido se llama la perilinfa. Perilinfa. La perilinfa es la que se encuentra entre laberinto óseo y laberinto membranoso. Y por último, el líquido que está dentro del laberinto membranoso, ¿eso cómo se llamará? La endolinfa. Endolinfa. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando hablamos de perilinfa, estamos hablando del espacio que hay entre óseo y membranoso. Cuando hablamos de endolinfa, estamos hablando dentro del laberinto membranoso. ¿Quedó claro? Bastante simple. Muy bien. Nada más. Entonces, veamos acá. Y esto es facilísimo. El oído externo formado por la oreja y el oído externo, ya lo he mencionado. La oreja, que tiene sus partecitas, ahí están mencionadas. Son sus detalles anatómicos nada más. Parte del proceso evolutivo. ¿No? Muy bien, bastante simple. Un detalle con respecto a la oreja, importante que me parece pertinente, es que basta con tocarse la oreja, ¿no?
Se da cuenta que la oreja en su interior contiene cartílago. Pregunta, ¿toda la oreja tiene cartílago? ¿Qué parte de la oreja no tiene cartílago? Los lóbulos de la oreja, lobulillo de la oreja, ¿no? Y ahí lo ven, comparando un lobulillo de la oreja. Donde se suelen poner algunos, las mujeres, ¿no? Los aretes, ¿no? Muy bien, así de claro. Muy bien, después hay unas formaciones ahí, ¿no? El trago, el antitrago, el hélice, antehélice, todo el rollo que tengo. Perfecto. La concha acústica, que es la entrada al conducto auditivo externo. Muy bien. En cuanto a la inervación sensitiva de la oreja, ¿cuál es el principal nervio sensitivo de la oreja? Por su nombre lo sacan. El auricular mayor. El auricular mayor. Este auricular mayor va a inervar, si yo agarro, tengo la oreja así, voy a dibujarla acá. Yo tengo la oreja acá, así. Tengo la oreja acá. Yo divido la oreja en cuatro, tengo cuadrantes. El auricular mayor me inerva los tres cuadrantes, posterior e inferiores. O sea, el cuadrante superior, posterior y los cuadrantes de abajo. O sea, me inerva 3 de 4 cuadrantes. El único cuadrante que no me inerva es el cuadrante antero superior. ¿Correcto? ¿Y de dónde viene el auricular mayor? Ahí está, del plexo cervical superficial. ¿Correcto? Luego tengo el nervio aurículo temporal del quinto 3. Ese inerva el cuadrante que falta. El cuadrante antero superior. Y por último, el nervio facial que inerva la zona de la concha acústica. ¿Correcto? Muy sencillo. ¿Ya está? Ahí está, auricular mayor, aurículo temporal. Pero ahí está precisamente la distribución, ¿ven? Ahí está auricular mayor, aurículo temporal y el facial. Esa es la concha acústica, se conocía clásicamente como la zona de Ramsay-Hunt. ¿Ok? Muy bien. En cuanto a la irrigación, muy sencillo. Tenemos a la arteria de la carótida externa nace la auricular posterior, viene por atrás, y ¿se acuerdan la temporal superficial? Está por delante de la oreja. Ambas irrigan a la oreja. Muy sencillo. Perfecto. El conducto auditivo externo es la otra porción del oído externo. El conducto auditivo externo tiene dos porciones. Tiene una porción cartilaginosa, ven ustedes acá, y una porción ósea. ¿Cuál es más larga? La ósea. Ahí está. La porción ósea es 2/3 y la cartilaginosa 1/3. No dice, ¿no? Solamente dice que termina en el tímpano y todo lo demás. A ver, ahí está. Ahí está. Por la longitud total lo sacas. ¿Correcto? Un detalle interesante, no está de más mencionar, es que este tímpano, la membrana timpánica, no está en posición vertical. No está así, paradito el tímpano, falso. El tímpano está en ángulo. Está en ángulo. Más o menos forma con el piso del conducto auditivo externo, forma un ángulo más o menos de 45-55 grados. O sea que el tímpano así parado en 90 grados, falso, así no está. ¿Ya? Eso quiere decir entonces que si el tímpano está inclinado así, significa entonces que la pared superior del conducto es más corta que la pared inferior. ¿Se entiende? La pared inferior del conducto es más larga. Ahí está, mide 27 milímetros y la superior es más corta, mide 21 milímetros. ¿Se dan cuenta? Porque el tímpano está inclinado. ¿Ya? La longitud promedio es 24 milímetros. Y si la longitud promedio es 24 milímetros, miren, 8 milímetros, o sea, 1/3 es porción cartilaginosa y 2/3 es porción ósea, como se había dicho. ¿Estamos de acuerdo? Muy sencillo. Ya, ahí está el diámetro y todo el rollo. Perfecto. Igualito, la inervación sensitiva, los mismos nervios. Un detalle importante, ¿cuál es el nervio? ¿Quién da sensibilidad a la parte más profunda del conducto auditivo externo? Mirando la imagen. El vago, el décimo. El décimo nervio craneal es el que inerva, da sensibilidad a la parte más profunda del conducto auditivo externo y a la cara externa del tímpano. Cara externa de la membrana timpánica. El tímpano, por si acaso, por su cara externa es inervado por el décimo y por su cara interna por el noveno. Cara externa décimo, cara interna noveno. ¿Ya? Esa es la inervación del tímpano. Tiene dos nervios.
Muy bien. Perfecto. La irrigación igualito a las arterias que ahí mencionadas de con un motivo externo, ¿no? Perfecto. El oído medio, llamado caja o cavidad timpánica, contiene aire, ya les he dicho, porque se comunica con el exterior por medio de ¿quién? De la trompa de Eustaquio, muy bien. Y la cadena osicular, la cadena de los tres huesecitos, el martillo, yunque, estribo, estos son sus sinónimos que les conté. ¿Correcto? Ahí está, los tres huesecitos, martillo, yunque y estribo. ¿Cuál de los tres, de estos tres huesecitos, cuál de estos tres huesecitos es el que está unido, pegado al tímpano? El martillo. El martillo. ¿Cuál de los tres es el central? El yunque. ¿Y cuál es el más interno? El estribo. El martillo, miren ustedes acá, el martillo es el que está unido al tímpano. El yunque es el que se encuentra en posición central y el estribo está unido ¿a quién? Al laberinto. El estribo es el que se une al laberinto. Este punto donde el estribo se une al laberinto se conoce como la ventana oval. La ventana oval. ¿Estamos de acuerdo? El estribo se une al laberinto en la llamada ventana oval. ¿Está claro? Muy bien. De tal manera entonces que cuando el sonido llega e impacta en el tímpano, mueve el tímpano como cuando uno vibra pues el tambor, lo hace vibrar. Esas vibraciones del tímpano comienzan a mover los huesecitos, mueven los huesecitos, ¿me dejo entender? Y martillo, yunque, estribo, y el estribo impacta en la ventana oval y hace vibrar los líquidos que hay dentro del laberinto. ¿Quedó claro? Nada más. Muy sencillo. Ahora, como son tres huesecitos, entre ellos hay dos articulaciones. La articulación íncudo-malleolar entre martillo y yunque, ahí está, encaje recíproco como encía de montar, y la articulación íncudo-estapédica entre yunque y estribo de tipo anartrosis ¿ok? Muy bien. El oído medio se le estudia didácticamente como si fuera una cajita, un cubo. 6 paredes. Pared lateral, medial, superior, inferior, anterior y posterior. En la pared lateral está el tímpano, la membrana timpánica. ¿Correcto? Ahí está precisamente las características del tímpano. Les dije que estaba inclinado, ¿ven? Ahí está la inclinación del tímpano. En el embrión es horizontal. En el feto tiene una inclinación de 30 a 45 grados y en el adulto de 40 a 45 grados. ¿Correcto? O sea, nunca llega a ser 90 grados, nunca llega a ser vertical. ¿Correcto? Sí. Claro, en la audición, pues, en la percepción de sonidos, por supuesto. O sea, es decir, la inclinación que tiene es para captar mejor sonidos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no llega a 90 grados? Porque a 90 grados, digamos que un sonido muy fuerte y súbito, como por ejemplo una explosión, o a veces cuando está cruzando acá hay un carpá, te toca el claxon prácticamente en la oreja, harían estallar el tímpano, harían romper el tímpano. Entonces, el tímpano tiene esa inclinación porque de esa manera se protege de las ondas sonoras. Disipa las ondas sonoras. ¿Me dejo entender? Entonces, está bien. Claro, ¿qué pasa? Digamos, se perdería, no captaríamos la audición de la mejor forma, ¿no? Muy bien. Está claro. Y eso también es interesante, porque cuando, por ejemplo, ustedes vayan a un tópico de otorrino y vean lo que es un lavado de oído, ¿han escuchado ver lo del lavado de oído? Personas que tienen cuerpos extraños. Siempre cuando hacen el lavado de oído, se mete con una jeringa, sin aguja, por supuesto, ¿no? Una jeringa se mete fluido, ¿no? Fluido fisiológico. Siempre no apuntas directo al tímpano, ¡pah! No le das así. Siempre apuntas al techo. Apuntas al techo del conducto externo. Apuntas hacia arriba y ahí dejas que el líquido solito barra todo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué apuntas al techo? Por la inclinación que tiene el tímpano. ¿Me dejo entender? Es algo así como cuando no quieres que se forme la espuma en el vaso de cerveza.
¿Qué haces? Para que si tú le echas de frente la cerveza al fondo del vaso, va a levantar espuma, ¿no? ¿Qué haces? Inclina, lógico, es su cultura chelera. Entonces, por eso, ¿está claro? Bien, nada más, bastante sencillo, son principios básicos. Y ahí está el tímpano, visto desde afuera, ¿ven? ¿Qué hueso está unido acá, formando relieve? El martillo, el martillo. Esta porción del martillo, esto se llama el mango del martillo. Esto es el mango del martillo, ¿correcto? Y en su extremo inferior, a este nivel, a esto le llamamos el ombligo del tímpano. El ombligo del tímpano. Y tomando en cuenta el ombligo del tímpano, ahí está el mango, ¿ven? O manubrio del martillo, el ombligo, ¿ven? El ombligo. Ahí vemos la apófisis lateral del martillo y dos ligamentos, los ligamentos mayolares anterior y posterior, ¿correcto? Ahí vemos nosotros un famoso, es más un reflejo luminoso, el cono de luz de Pulitzer. Cuando uno examina, pone el otoscopio, ilumina el tímpano, y eso brilla ahí, brilla, reflejo de luz, ¿correcto? Por si acaso, para que se ubiquen, esta es la parte anterior, esta es la parte posterior. Este es un tímpano derecho, ¿correcto? Este es un tímpano derecho, ¿ya? Son los elementos que uno ve claramente ahí. Muy bien, precisamente, aquí, por encima de los ligamentos mayores, esta es la porción flácida, y como he puesto acá, solo tiene dos capas, cutánea y mucosa. Todo lo demás es la porción tensa, que tiene tres capas, mucosa, ¿no? La fibrosa y la cutánea, ¿ok? Simple. Muy bien. Asimismo, tomando en cuenta el ombligo, yo divido al tímpano en cuadrantes, ¿ven? Claramente. Este es el cuadrante antero-superior, antero-superior. Este es el póstero-superior. Este es el antero-inferior y este es el póstero-inferior. ¿En qué cuadrante está el triángulo, el cono luminoso de Pulitzer? En el antero-inferior. ¿Qué cuadrante es el más peligroso para realizar un procedimiento a través del tímpano? El más peligroso, el póstero-superior. Este es el más peligroso. Porque si ustedes ven, en realidad acá esto es un dibujo, ¿no? Pero cuando ustedes ven en un paciente real, el tímpano es casi transparente. Si lo iluminas bien, se puede ver a través del tímpano. Y se pueden ver los huesecillos, ¿eh? Precisamente acá hay una silueta, ¿ven? Acá se ven los huesecillos. O sea, si tú te metes a través de este cuadrante póstero superior, vas a darle directo a los huesecillos. Y puedes dejar sordo al paciente. ¿Me dejo entender? Está acá. Además, por aquí también cruza el séptimo nervio craneal, que ni se te ocurra meterte ahí. Este es el cuadrante más peligroso. Ahora, hay pacientes, por ejemplo, que tienen el oído medio lleno de pus, lleno de materia purulenta y está haciendo tensión. ¿Me dejo entender? Entonces es necesario en otorrino, se hace un procedimiento de emergencia que es el drenaje del oído medio y se hace punzando el tímpano. Ese procedimiento se llama la miringocentesis o miringotomía. Procedimiento. Miringocentesis con C. ¿Dónde se hace? En el cuadrante posterior inferior. Acá. Este es el cuadrante de elección. Pregunta examen. Cuadrante de elección para punción de tímpano. Miringocentesis. El cuadrante posterior inferior. ¿Ya? ¿Cuál es el cuadrante contraindicado absolutamente, el cual no se te ocurra punzar? El posterior superior. Aquí no es. Aquí ni se te ocurra, lo deja sordo. ¿Estamos de acuerdo? Lo deja sordo en el posterior inferior. Incluso algunos otorrinos, este posterior inferior es un poco difícil de acceder a él. Lo hacen acá, en el anterior inferior. Que también es inocuo, pero lo dejas sin brillo, lo dejas sin cono luminoso y luego para evaluar va a ser difícil. ¿Ya? También se hace ahí. Ok, ¿quedó claro? Ahí están los cuadrantes. La pared lateral, la membrana timpánica, que ya les he contado, está inervada por el 10º y por el 9º. La pared anterior, que se relaciona con la arteria carótida interna, ¿correcto? Y con la trompa de Eustaquio. Ya les he contado la función de la trompa de Eustaquio. La pared posterior, que se relaciona con la apófisis mastoides a través del antromastoideo. Es muy importante, ¿no? Y acá hay una eminencia, la eminencia piramidal, que es donde se inserta el músculo del estribo. Un detalle importante que quiero que sepan es que de los 3 huesecitos, 2 tienen músculo. 2 tienen músculo. ¿Quién tiene músculo? El martillo
y el estribo. O sea, el primero y el tercero. ¿Quién no tiene músculo? El yunque. ¿Estamos de acuerdo? El yunque. Bien, la pared superior está relacionada con la base del cráneo, la inferior con la vena yugular interna, eso es para leer. La pared medial, ven, hay una serie de relieves, ya, todo lo que pueden leer tranquilamente ahí. Pero acá está. Ahí está, creo, ¿no? Sí, ahí está. Ya. Lo que a mí me interesa, porque el resto es para leer, pues. Entonces, miren ustedes, acuérdense, en el oído medio hay 3 huesos y 2 tienen músculo. ¿Quién tiene músculo? El martillo y el estribo. ¿Verdad? Ya. Está el músculo del martillo y el músculo del estribo. ¿Saben cómo le llaman los libros actualmente al músculo del martillo? Músculo tensor del tímpano. Y ahí te están diciendo todo. Músculo tensor del tímpano. Ese es el músculo del martillo. Y al músculo del estribo, ¿sabe cómo le dicen? Músculo del estapedio. El estapedio es el estribo. Ya. ¿Qué función tiene cada uno de ellos? Ahí lo he puesto claramente. El músculo del martillo tiene como función, pues, tensar el tímpano. Pregunta, ¿y para qué tenso el tímpano? ¿Qué vibra mejor? ¿Una membrana tensa o una membrana flácida? ¿Qué vibra mejor? Una tensa. Entonces, cuando tú estás escuchando, por ejemplo, un rumor por ahí, están hablando del que te cae mal, ¿no? Paras la oreja, ¿no? El chisme gana. Entonces, paras la oreja. Eso, parar la oreja, eso es tensar el tímpano. Cuando escuchas por ahí un rumor, alguien que están hablando de lo que te interesa. O de pronto escuchas una canción que te gusta mucho o te trae recuerdos y está sonando a lo lejos y quieres escucharla. Eso, para escuchar de lejos, eso, parar la oreja, como dice la gente, eso es agudizar la agudeza auditiva. Y eso se logra tensando el tímpano. ¿Me dejo entender? ¿Y quién tensa el tímpano? El músculo tensor del tímpano, el músculo del martillo. ¿Y quién lo inerva? Ahí está escrito, el quinto 3. El nervio del músculo del estribo, perdón, del martillo, perdón, el nervio músculo del martillo o del tensor del tímpano es por el quinto 3. ¿Quedó claro? Y el estribo, más bien, el músculo del estribo hace lo contrario. Cuando el sonido es muy alto, muy potente, por ejemplo, hay gente que tiene la mala costumbre que va a una reunión, vas a las discotecas o vas al... Hay gente que le encanta pararse al lado del parlante. Y encima, ¿quién se ponen a hablar? Pobre oído, por Dios, con todo el parlante ahí. Aléjate de ahí, sal de ahí, anda a comer a otro lado. ¿No? Entonces, pero qué manera de destruir sus oídos, es impresionante. Pero bueno, la cosa es que cuando el sonido es muy alto, entonces eso mueve mucho el tímpano y mueve los huesecillos. Y esto hace impactar, el estribo lo hace impactar sobre la ventana oval. Y eso hace mover los líquidos del oído interno, la perilinfa, la endolinfa. Y esos movimientos bruscos pueden dañar el receptor de la audición, el receptor de corte, el órgano de corte. Y eso sí puede producir sordera neurosensorial irreversible. Entonces, escuchar sonidos muy altos producen a la larga sordera. Definitivamente, producen sordera. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hace el músculo del estribo? El músculo del estribo jala el estribo y lo separa de la ventana oval para evitar que haga vibrar mucho a los líquidos del oído interno. ¿Me dejo entender? ¿Y quién inerva el músculo del estribo? El séptimo nervio, el facial. ¿Quedó claro? Muy bien. Y terminamos con oído interno, ya les he dicho, formado por laberinto óseo y laberinto membranoso. ¿Correcto? El laberinto óseo era el externo, ¿se acuerdan? Y este contiene el membranoso. El laberinto óseo tiene 3 partes, 3 componentes, acá están. El caracol o cóclea, el vestíbulo y los conductos semicirculares. Caracol o cóclea en latín es caracol, ¿correcto? ¿Cuál es la importancia del caracol? El caracol contiene los receptores de la audición. Nosotros escuchamos gracias al caracol, ¿correcto? A la cóclea. Por lo tanto, en neuroanatomía, cuando uno habla función coclear, coclear es referente a la capacidad de escuchar, audición. ¿Me dejo entender? Cóclea es caracol, contiene el órgano de la audición.
En el ser humano, el caracol humano, ¿cuántas vueltas da? El caracol humano da de 2 vueltas y media a 2 vueltas y 3/4. O sea, no llega a la tercera vuelta. ¿Me dejo entender? No llega, parece elecciones peruanas, ¿no? Se queda siempre en segunda vuelta. Entonces, ¿quedó claro? El caracol humano da 2 vueltas y media o 2 vueltas y 3/4. No llega a la tercera vuelta. Pregunta básica. ¿Cómo se llama el eje sobre el cual el caracol está dando vueltas? Se llama columela. Columela o modiolo. Modiolo. Columela o modiolo. Es el eje sobre el cual el caracol está dando las vueltas. Tercera pregunta. ¿Cómo se llama el extremo final del caracol? La puntita del caracol, el extremo último del caracol. ¿Cómo se llama? Con H, muy bien, con H, helicotrema. Helicotrema. Ni donde se van a comunicar las 2 rampas que están dentro del caracol. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, eso es lo principal. Entonces ya saben para qué sirve el caracol. Luego tenemos el vestíbulo. Y al vestíbulo se le van a unir los 3 conductos semicirculares. ¿Cuál es la importancia del vestíbulo y los 3 conductos semicirculares? Contienen los receptores del equilibrio y de la posición de la cabeza en el espacio. Contiene esos receptores. Los receptores del equilibrio y posición están en el vestíbulo de los conductos semicirculares. Por eso, en términos de neurociencia, cuando decimos coclear, estamos hablando de función auditiva. Función vestibular, equilibrio. Equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, simple. Perfecto. Ahí está el caracol óseo, sus 3 porciones, ¿ven? El caracol o cóclea, ¿verdad? El vestíbulo y los 3 conductos semicirculares. Esto realmente cuando uno talla un laberinto óseo en un hueso temporal, vas a ver, o sea, te quedas impresionado de lo maravillosa que es la naturaleza, lo inteligente que es la naturaleza, que nos falta mucho entenderla. Cuando uno ve los conductos semicirculares, ves que los 3 están en perfecta posición en los 3 planos espaciales. Están en los 3 planos espaciales. Los conductos semicirculares son el conducto semicircular superior o anterior, que está en un plano así, sagital. Está así. Cuando uno talla un hueso temporal, lo ves el conducto semicircular, de atrás para adelante, sí, en un plano sagital. Luego tienes el conducto semicircular, este es el superior o anterior, el conducto semicircular lateral, que está en un plano horizontal, está así. Horizontal, uno está sagital, otro horizontal, y el conducto semicircular posterior está en plano coronal, así. ¿Me dejo entender? O sea, están en los 3 ejes del espacio, y eso es lo que nos da el equilibrio. Impresionante, entonces realmente interesante. ¿Ok? Bien, ahí está la unión de los conductos semicirculares al vestíbulo son las crestas ampulares. ¿Sí? Es donde se unen los conductos semicirculares al vestíbulo. Luego vamos a ver ahí unos conductos dentro del caracol, que es la rampa timpánica, ¿no? Y la rampa vestibular, ¿no? Son los conductos que están dentro del caracol. La rampa vestibular y rampa timpánica que terminan comunicándose o uniéndose en el extremo final del caracol. ¿Cómo se llamaba? Helicotrema. Helicotrema. Ahí se terminan uniendo la rampa timpánica y la rampa vestibular. ¿Ok? Muy bien, ahí está el helicotrema. Perfecto. Bien, ya les he dicho que el laberinto óseo contiene al membranoso. El laberinto óseo tiene caracol, vestíbulo y conductos semicirculares. ¿Me dejo entender? Eso quiere decir entonces que si el laberinto membranoso está dentro del óseo, dentro del caracol óseo, va a haber el caracol membranoso. ¿Me dejo entender? Dentro de los conductos semicirculares óseos estarán los conductos semicirculares membranosos. Pero el caracol óseo tiene un vestíbulo, ¿verdad? Un vestíbulo. Pero no existe un vestíbulo membranoso. No existe. En lugar de vestíbulo, el caracol membranoso tiene dos formaciones que se llaman el utrículo y el sáculo. Estos son los que ocupan el caracol óseo. Me dejo perdón, el laberinto óseo, el vestíbulo óseo. O sea, este caracol membranoso
ocupa el caracol óseo. Estos conductos semicirculares membranosos, los conductos semicirculares óseos. Y estos utrículo y sáculo ocupan el vestíbulo. ¿Estamos de acuerdo? Porque no hay vestíbulo membranoso. ¿Quedó claro? Ahí están, precisamente. Ahí están los conductos semicirculares membranosos, ¿ven? El celeste es el membranoso y el marrón es óseo, ¿ven? Ahí está el utrículo y el sáculo, ¿ven? Que ocupan el vestíbulo. Hay un conducto, el conducto linfático, y ese es la cóclea, caracol óseo que contiene membranoso. ¿Quedó claro? Aquí vemos, ¿se acuerdan? La rampa vestibular y la rampa timpánica, que son las dos rampas del caracol óseo. Tanto la vestibular como la timpánica están fuera del caracol membranoso. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? Y se van a terminar uniendo en el extremo final del caracol, que es el helicotrema. Y lo que está dentro del caracol membranoso se llama el conducto coclear. Pregunta, ¿qué líquido contienen la rampa timpánica y vestibular? ¿Qué líquido, cómo se llama el líquido que ocupa la rampa timpánica y vestibular? Perilinfa, porque está fuera del caracol membranoso. Tanto la rampa timpánica como la vestibular están ocupadas por perilinfa. ¿Y el conducto coclear? Endolinfa. Endolinfa. ¿Quedó claro? Muy bien. Perfecto. Entonces lo mismo, ¿ven? Ahí está lo mismo que he dicho, contiene las rampas, todo lo que he dicho, endolinfa, perilinfa y endolinfa. Y miren este esquema. Este esquema es un corte del caracol. Es un corte del caracol. Una de las bolas del caracol ha sido cortada. ¿Se entiende? Esto que ven acá es la rampa vestibular y la rampa timpánica, ¿se acuerdan? Esto es caracol óseo, chicos. Esto es caracol óseo. Y este de acá es el caracol membranoso. ¿Se dan cuenta? Están unidos, el caracol membranoso está unido acá a una formación ósea que es la cresta espiral. Esto se llama la cresta espiral. Entonces, ahí está la rampa vestibular y rampa timpánica. Estos están ocupados por perilinfa. Perilinfa, ¿verdad? Y este es el conducto coclear. Este es caracol membranoso. ¿Y que contiene qué cosa? La endolinfa. La endolinfa. ¿Se dan cuenta? Muy bien. El caracol membranoso en este corte está formado por dos membranas. La membrana que separa la rampa vestibular del conducto coclear es la llamada membrana vestibular o membrana de Reissner. Mientras que la membrana que separa la rampa timpánica del conducto coclear se llama la membrana basilar. Basilar viene de base. Y sobre esta membrana basilar, dentro del conducto coclear, aquí está el famoso órgano de corte. ¿Se dan cuenta? El órgano de corte, el receptor de la audición. Está dentro del caracol membranoso, en el conducto coclear, ¿no? Apoyado sobre la membrana basilar. La membrana que separa el conducto coclear de la rampa timpánica. ¿Estamos claros? Bastante simple. Bien, el órgano de Corti es el receptor y las fibras nerviosas entran por este nervio que forman el órgano espiral de Corti. Y de acá se va el nervio auditivo. ¿Correcto? Muy bien, nada más. Perfecto. Y las crestas ampulares que les dije que era la unión de los conductos semicirculares al vestíbulo, ahí están los receptores de posición de la cabeza en el espacio, orientación espacial, ¿no? ¿Correcto? Ahí está. Esto ya es la parte fisiológica. Cuando uno mueve la cabeza en el espacio o cambia de posición, estas crestas ampulares cambian de posición y estimulan los receptores. Y esto va a ir hacia el nervio vestibular, ¿ven? Ahí está, precisamente. Ahí están los conductos semicirculares, ahí está el ganglio vestibular de Scarpa y ahí está el nervio vestibular. Este nervio vestibular se va a terminar uniendo con el nervio auditivo que viene de la cóclea del caracol y van a formar el octavo nervio craneal, que es el vestíbulo coclear. ¿Ok? Bastante simple. Bien, chicos.